Hoy en el recuento, Samsung presenta la Galaxy Tab S6 y le pone fecha de lanzamiento al Galaxy Watch Active 2. Además, Apple confirma el mes de llegada de su tarjeta de crédito. También crece en ingresos, aunque las ventas del iPhone no andan muy bien. El Black Shark 2 Pro es oficial para los que les encantan los videojuegos en smartphones. Y para terminar, Google descubrió 5 vulnerabilidades, pero en un iPhone. ¡Comenzamos! Gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, necesitas hacerlo ya. No esperes ni un segundo más. De lunes a viernes te estamos informando de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología para que siempre estés informado y tengas temas de conversación. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Luego de haber conocido el prototipo de Oppo con pantalla curva, que ellos le llamaron pantalla cascada, te pregunté si tú prefieres las pantallas curvas o las pantallas planas. La mayoría prefiere pantallas curvas, así que es por eso que creo que los fabricantes seguirán lanzando este tipo de pantallas, a pesar de que considero no son tan útiles al momento de ya sostener el dispositivo. Sí se ven muy bonitas, personalmente creo que prefiero las pantallas planas. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la primera noticia? Samsung acaba de presentar la Galaxy Tab S6, nada más y nada menos que su buque insignia en el mercado de tablets, como si fuera un tipo iPad de Apple, así que es de esperarse que traiga lo mejor de lo mejor. Déjame contarte algunas de sus especificaciones. Tiene pantalla de 10.5 pulgadas, por supuesto, es Super AMOLED, está disponible en 3 colores, gris, rosa y azul. Además viene con cámara frontal de 8 megapíxeles y en la cámara principal viene con 2 cámaras, una de 13 megapíxeles, la principal, y otra ultra amplia de 5 megapíxeles, siendo, me parece, la primera tablet en integrar este tipo de cámaras. No soy muy fan de tomar fotos con una tablet, pero bueno, ahí está por si la necesitas. 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, o hay otro modelo con 8 de RAM y 256 de almacenamiento. En ambos casos puedes ponerle micro SD de hasta 1 terabyte. El procesador es de 7 nanómetros y 8 núcleos. La frecuencia máxima es de 2.8 GHz. No se especifica hasta el momento qué procesador es, así que podría ser el Snapdragon 855 o podría ser incluso el Exynos renovado que recientemente presentó Samsung. Entonces no estamos seguros, pero definitivamente será suficientemente potente. Batería de 7040 mAh y mucho ojo porque también trae un S Pen con batería propia que además tiene carga inalámbrica y por supuesto lo vas a poder pegar en la espalda de la tablet. No sabemos qué tan potente sea esta absorción magnética para evitar que se vaya a perder en algún momento, que se despegue accidentalmente, pero también trae una funda especial para que la puedas utilizar con teclado físico y esta funda también cubre al S Pen de forma magnética. Muy bonito, la verdad, el diseño que ha conseguido Samsung tanto de la tablet como del S Pen y sus accesorios. Viene con lector de huellas dentro de la pantalla, eso es algo nuevo también en el mercado de las tablets. 4 altavoces de AKG en cada una de sus esquinas para darte una experiencia multimedia muy buena, combinado por supuesto con su excelente pantalla. Así que, ¿qué te parece esta tablet? La verdad es que se ve muy interesante, enfocada también a muchos gamers porque indican que el Game Launcher recibirá una actualización para también tener inteligencia artificial y tratar de optimizar mucho mejor la experiencia al momento de ejecutar juegos y por supuesto consumir series o videos a través de esta pantalla y con esos altavoces será una experiencia seguramente muy buena. No han dado a conocer disponibilidad, en dónde se puede comprar, ni alguna fecha en específico, solo dijeron que a finales o más tarde en agosto. Seguramente el día de la presentación del Galaxy Note 10 darán más detalles, así que estate pendiente por aquí. Por otro lado, el día de ayer Samsung había presentado precisamente un video donde anticipaba que hoy sería la presentación de la Galaxy Tab S6, pero también anticiparon que el 5 de agosto será la presentación del nuevo reloj de Samsung, el Galaxy Watch Active 2, la segunda versión de este precisamente que tengo en
mi muñeca. Si no has visto el review de este, te invito a que vayas a verlo de una vez cuando acabe el video. Entonces ya conocemos la fecha y seguramente ya en el evento del Note 10 refuercen todo esto para decir este es nuestro conjunto completo de gadgets. Vamos a la siguiente noticia. Si no recuerdas, uno de los más recientes lanzamientos de Apple que sí nos llegó a impresionar es su tarjeta de crédito. Y te preguntarás cómo es que Apple puede lanzar una tarjeta de crédito si no es un banco. Bueno, tiene una colaboración con un banco en los Estados Unidos y la propuesta de Apple es darte una vista clara de tus gastos para indicarte si ya te pasaste, si no te has pasado. Y es que sabes que normalmente los bancos son un poco mañosos en este sentido y no dan como que algo demasiado claro de lo que está pasando con tu tarjeta, de en qué estás gastando más y estas cosas. Así que Apple aprovechó ese segmento y dijo, vamos a crear esta necesidad. Y obviamente también tienes un poquito más de seguridad con la tarjeta de crédito de Apple, que no tiene absolutamente nada de información fuera, sino que todo lo aprobarás con tu iPhone al parecer. Resulta que según Tim Cook, esta tarjeta de crédito la han estado probando miles de sus empleados en una prueba beta y dijo que ya están listos para lanzar precisamente esta tarjeta en el mes de agosto, es decir, ya prácticamente. Además, si no recuerdas, Apple, para incentivar el uso de esta tarjeta de crédito, da un reembolso por cada cierto porcentaje de compras que hagas con tu tarjeta. Incluso si compras productos de Apple, te reembolsa un poquito más del porcentaje. Entonces eso es lo que tenemos que decir, pero solo estará disponible en los Estados Unidos por el momento. Seguro que después se extiende a más regiones. Y pasemos a la siguiente noticia, ya que estamos hablando de Apple, déjame contarte, porque si ayer contábamos los resultados financieros de Huawei que eran espectaculares y romper récords, Apple también ha dado sus resultados financieros. En algunos lados incluso también han dicho Apple rompe récords de ingresos, aunque tenía un poquito de truco, en realidad rompe récords de ingresos en servicios, lo cual era por supuesto muy esperable, ya que Apple no ofrecía demasiados servicios y ahora que ha ofrecido muchísimos más servicios para que sus usuarios contraten, evidentemente está ese pico inicial que indica que está rompiendo esos récords. Y por supuesto, debido a todos estos lanzamientos, Apple ha tenido mayores ingresos, es decir, sigue creciendo a pesar de que el iPhone sigue sin venderse todo lo que les gustaría a estos miembros de la empresa. Durante este trimestre, Apple registró unas ventas de 53.800 millones de dólares, pero su crecimiento solo es del 1%, aunque evidentemente siendo una empresa tan grande es complicado crecer a un ritmo tan grande también. Entonces ahí está bien todavía Apple creciendo. Déjame leerte las declaraciones de Tim Cook, donde él indica que se rompieron los récords, pero repito, tiene un poquito de truco. Él dijo, este ha sido el mejor trimestre de junio hasta la fecha, impulsado por el récord histórico en ingresos por servicios, por un crecimiento acelerado en wearables, un fuerte rendimiento en iPad y Mac y mejoras significativas en la tendencia del iPhone. Hay que notar cómo dejó al iPhone en último lugar de esta lista, entonces parece que Apple definitivamente necesita hacer algunos arreglos o ajustes en sus iPhones para volver a ser esa empresa que vendía muchísimos iPhones. Por el momento parece que estas ventas están muy desaceleradas, pero gracias a los servicios, al Apple Watch, a su Mac y a su iPad, parece que la empresa sigue creciendo. Pasemos a la siguiente noticia, ya que hablamos de smartphones con algunos cambios y ajustes. El Black Shark 2 Pro es oficial. Normalmente decimos Xiaomi Black Shark. Ya había yo dicho en otro recuento que Black Shark no es de Xiaomi, que Xiaomi sí tiene ahí acciones y más cosas de Black Shark, pero no es que le pertenezca a Xiaomi. Habiendo aclarado esto por segunda ocasión, déjame contarte las especificaciones de este modelo, que sin duda es muy poderoso. Si ya el normal era poderoso, ahora la versión Pro por supuesto que lo será más. Viene con pantalla de 6.39 pulgadas, resolución HD+. El procesador es el Snapdragon 855 Plus. Es aquí donde encontramos la mejora principal. Es un procesador que todavía es más poderoso gráficamente hablando que el 855. Entonces, para las personas que les gusta jugar, sin duda que es el modelo indicado. Además, viene con 12 GB de RAM. Hay dos versiones de 128 y 256 GB de almacenamiento. Cámara de 48
48 megapíxeles. Además viene con una adicional de 13 y el apartado selfie será de 20 megapíxeles. Su batería es de 4000 mAh, viene con un sistema de enfriamiento líquido y lector de huellas en pantalla. Estará a la venta, como ya lo sabes, en China a partir del 2 de agosto a un precio de 2.999 yuanes, lo cual sería más o menos $435. Definitivamente muy atractivo el precio, pero siempre nos ilusionamos nada más porque son precios de China. Si llegara a salir, aunque Black Shark no tiene planes todavía de forma global, pero si llegara a salir de ahí, seguramente el precio se incrementará por transporte, impuestos y muchas cosas más. Y vámonos a la última noticia, porque un equipo de Google que se dedica a descubrir vulnerabilidades, llamado Project Zero, acaba de descubrir 5 problemas de seguridad en iMessage de iPhone. Sin embargo, no te espantes, normalmente este equipo le informa a las personas que requieren actualizar sus programas o sus servicios y se esperan 90 días para avisar de esta vulnerabilidad, así que de hecho Apple ya lanzó el parche de seguridad en iOS 12.4. No necesitas asustarte demasiado, pero definitivamente que era grave, ya que permitía a atacantes tener acceso al dispositivo cargando archivos en memoria desde el almacenamiento local y por supuesto de esta forma obtener datos y archivos de tu iPhone directamente hacia ellos. Pero definitivamente muy curioso que Google haya sido quien descubrió estas vulnerabilidades en el sistema operativo de Apple. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres mantenerte bien informado de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Suscríbete y forma parte de esta enorme comunidad tecnológica y vente a comentar todos los días. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos la próxima.